enfatizando que seguir a Cristo no es una nueva religión y no es una corrupción de la religión de los judíos, sino es el cumplimiento de eso. Entonces, él enfatiza que aquí Pedro y Juan están siguiendo las costumbres. Ellos van con la multitud que se reunía cada mañana y cada tarde para un sacrificio y para orar juntos. Entonces ellos están acercándose a las 3 de la tarde, novena hora, contando desde las 6 de la mañana, que entiendo, eso es la manera que contaban los judíos. Nosotros contamos como los romanos, comenzando desde medianoche. Tenemos ambos sistemas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice que Jesús, en Marcos, Jesús fue crucificado a la tercera, pero no estoy mal. Es la misma sistema ahí, el mismo sistema, porque dice a la tercera hora, que es las 9 de la mañana. Entonces van al templo y allí ven a un hombre que está pidiendo limosna, no puede caminar, y ellos se fijan en él. Él no nos dice por qué. Daniel estaba contemplando estos versículos y yo los estaba viendo con él un tiempo aquí. Y pues nos faltan muchos detalles. Tenemos, pues Lucas nos está dando ciertos detalles. Aquí también a veces nuestras preguntas suponen que lo que tenemos aquí es historia. Ahora, hay que ser picudos porque sí hay una base en la historia. Jesús no es una figura sobrenatural que hayamos conocido. Es más que eso. Él vino y vivió en la tierra y Dios escogió a un pueblo dentro de la humanidad. Entonces, definitivamente hay una base histórica. Pero nosotros, pues en la modernidad, se desarrolló, pues ustedes tienen algunas nociones de la ciencia y cómo los avances que la ciencia ha tenido en muchas áreas. Pues una de las áreas que fue afectada era el estudio de la historia. Entonces, pues tenemos esta idea de que historia son detalles, etcétera, etcétera. Y estamos preguntando qué pasó. Entonces, por ejemplo, aquí algo hizo que Pedro y Juan se fijaran en este hombre, pero Lucas no nos dice qué. Entonces, no es parte del estudio de la Biblia contestar esa pregunta, ¿por qué se fijaron en él? Simplemente sabemos, pues, lo que sí podemos decir es que Dios está obrando aquí, pues fue Dios que lo hizo, eso sí podemos decir. Entonces, por alguna razón se paran y pues Lucas, debemos estar conscientes de su uso del humor, porque aquí yo veo algo de humor. Lucas no hace bromas, pero definitivamente nos hace sonreír a veces y aún reírnos en alguna ocasión. Entonces aquí, pues este hombre está pidiendo limosna y Lucas está consciente de lo que nosotros hemos hecho. Si no tienes nada que compartir o si no quieres compartir con el que está pidiendo limosna, pues no lo ves. Pasa sin mirarlo.
y lo hemos visto muchas veces en la calle, uno que está pidiendo limosna y está buscando los ojos de los que pasan porque quiere convencerte con su vista que él necesita tu ayuda. Pues este es lo que este hombre está haciendo. Y aquí viene Pedro y se para. Oh, el hombre dice, ok, ya tengo cliente. Entonces le está haciendo sus gestos para mostrar su necesidad. Y Pedro escuchando, pero luego Pedro dice, ¿sabes qué? No tengo dinero. Y en el instante, yo creo que el hombre está pensando, entonces vete para que venga alguien que me pueda ayudar. ¿Por qué me miras si aquí no ves que yo estoy buscando limosna? Él dice, pero lo que tengo, sí, sí te puedo dar. Y lo que tengo es la capacidad para restaurarte. Entonces él dice, lo que tengo, eso te doy. Levántate y camina. Y el hombre se levanta y camina. Y nos dice más adelante que él tenía más de 40 años y nunca había caminado. No fue un accidente, sino que él desde nacimiento tenía esa deficiencia. Entonces el hombre está usando sus piernas por primera vez y pues en un sentido, no sé si Lucas esté pensando eso también, pero a mí se me ocurre que Lucas le dice, camina, y el hombre nunca camina. Está corriendo, está brincando, está gritando, todo hace menos, yo creo que también está danzando. Bueno, puede ser que es bautista, pero si no, hasta está danzando, pero caminar no. Y vemos su entusiasmo y eso Lucas, ven cómo Lucas con pocas palabras nos sugiere la transformación en este hombre y el gozo que podemos ver, que nos recuerda que Dios ha hecho algo semejante para nosotros y nosotros hemos sentido eso. Puede ser que lo volvemos a vivir en este momento o nos recuerda, caray, hace mucho tiempo que no he estado pensando, pero lo que Dios hizo por mí es mucho mejor que darme la capacidad de caminar. Entonces, así entran en el templo, pues el hombre está llamando la atención y la gente viene para ver. Y Pedro, como muy buen testigo, si la gente se reúne, él supone que están reuniéndose para escuchar un sermón. Bueno, algunos predicadores pensamos así, ¿verdad? Entonces él pues usa lo que está pasando y presenta otra vez a Cristo. Aquí podemos ver, pues él dice, el cambio que se ha hecho es en el nombre de Jesús. Inclusive dice por la fe en Jesús. Es el versículo, 16. El nombre de Jesús y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Entonces él predica a Jesús, podemos ver del 12 en adelante que este Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Israel. Entonces podemos ver la base en el Antiguo Testamento. El evento está en Cristo. Uh, Cristo no es un ejemplo, pues volviendo al pasaje de Joel que tenemos en el capítulo 2. Jesús no es simplemente un fenómeno entre otros, sino que Jesús es la razón de todos. Y por tanto, la fe en Jesús. Si leyeron en el, pues uno de los grupos, tenemos dos grupos de Watts, pero estábamos platicando Daniel y yo, y aquí yo estaba pensando, pues Pedro no
dice, no dice aquí que Pedro vio que ese hombre tuviera fe. Simplemente, pues no sabemos, suponemos que Pedro tuvo algún indicio de Dios. Este no es simplemente que Pedro se le ocurrió a Pedro que sanarlo, pero no menciona ninguna fe del hombre. Entonces yo creo que la más probable secuencia aquí es que este hombre primero recibe la sanidad y después escucha el mensaje cuando Pedro predica a la comunidad. Y pues no tengo ninguna duda que ese día él creyó en Jesús, que él llegó a ser un seguidor de Jesús. Pero lo más probable es que eso fue después de ser sanado. Otra vez, yo estoy añadiendo un poco, estoy saliendo un poco, porque Lucas no ve importante que hagamos eso. Nosotros a veces acudimos a hechos buscando reglas. Tienes que creer antes de ser sanado o no. ¿Cuáles son las bases? Y simplemente no da eso. Tenemos unos ejemplos. Creo que en el capítulo 14, si me acuerdo bien, sí hay un hombre que dice que Pablo vio que tenía fe ese hombre y lo sanó. De hecho, ese es paralelo a lo que estamos viendo aquí. Lucas presenta varios eventos en la vida de las vidas de Pedro y de Pablo como paralelos, es parte de su mensaje. Pero pues en los evangelios no suponemos que todos los que Jesús sane sean personas que creyeron en Jesús. Entonces, hay mucha variedad ahí y no debemos sacar reglas acerca de cosas que podamos supuestamente aplicar en nuestro día en base de hechos. Simplemente nos maravillamos de lo que está pasando aquí. Hola, Amparo, gusto en saludarte. Entonces, pues él predica su mensaje y obviamente su mensaje incluye la resurrección de Jesús. Y eso va a ser el problema en el capítulo 4. Pero 3:19, otra vez parte del mensaje es arrepiéntate. Aquí acabo de mencionar, no podemos especificar que fe sea un requisito para la sanidad. De hecho, mi entendimiento es que jamás en la historia de la humanidad ha habido una sanidad que no sea sanidad divina. Entonces, si un creyente dice levántate y camina, o si un médico dice hay un tratamiento para tu cáncer, en ambos casos es Dios que sana. Él es el único que hace eso. Entonces, hace falta que reflexionemos sobre eso, porque sí podemos equivocarnos, podemos, si no, pues podemos usar mal la Biblia. Debemos distinguir, por ejemplo, aquí Lucas no está dando bases para una doctrina de sanidad. Él simplemente está celebrando el poder de Jesús y dando un ejemplo de lo que Jesús hace. Entonces, pues también otros factores en este capítulo que tenemos en la predicación de Pedro en esto, en Jerusalén, un énfasis que ya vimos en el 2 es ustedes
mataron a Jesús, pero Dios le dio vida. Aquí está notable eso, los versículos 14 y 15. Ustedes negaron el santo y justo, pidieron que se les diera un hombre asesino y mataron al autor de la vida. Entonces, este es complementario a lo que mencioné en el capítulo 2. Israel escogió dar vida a quien mataba y mandar a la meta, a la muerte a quien daba vida. Pero Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. El testimonio, pues eso es lógico, pero a veces tal vez se nos olvide. El testimonio no es citar la Biblia. El testimonio en su esencia es hablar de lo que de nuestra experiencia. Entonces, Pedro sí da muchos detalles bíblicos, usa Biblia. Aquí cita el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, habla de la promesa a Abraham y a ellos. Más adelante, de 22 en adelante, habla de las palabras de Moisés. En Deuteronomio, Dios les va a mandar un profeta como yo. Y Jesús también es este profeta. Pero en medio de todo eso, en el versículo 15, de esto nosotros somos testigos. Entonces tú y yo no podemos decir, nosotros vimos a Jesús después de su muerte, caminando. Pero sí podemos decir, Jesús cambió mi vida. Y dar los detalles de eso. Bueno, entonces aquí otro discurso, hablé antes de eso, Lucas incluye discursos y estos son parte del mensaje de Lucas. Lucas no está dando un protocolo, unos apuntes que se tomaron en esta ocasión. Yo entiendo que él no tuvo acceso a eso, pues nadie, probablemente o casi seguramente, nadie tomaba apuntes de ninguno de los discursos en Hechos. Entonces, sí, estos discursos son producciones de Lucas. Entonces, es lo que Lucas piensa que sería apropiado en esta ocasión, pero el mensaje que tenemos aquí es de Dios. Entonces, realmente no podemos entender a Hechos sin considerar los discursos. Aquí, pues, como estamos tratando a en el capítulo 3, eso sí es normativo, porque es el mismo mensaje que nosotros creemos hoy y que predicamos hoy. Entonces, pues termina en 25. También personal mencioné en el 15, nosotros somos testigos. En el versículo 25, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres. Ven que él aquí está dando la conclusión a lo que dijo alrededor del versículo 13, la promesa a los padres, y en el 22, 23, el profeta como Moisés. Ustedes son los herederos. Y pues cita otra vez la promesa de Abraham: en ti, tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces concluye diciendo, y después de levantar a su siervo, a lo mejor, pues hay versiones, yo no sé qué tienen ustedes, que dicen su hijo. La palabra puede traducirse de las dos formas, pero hoy los estudiantes de Hechos piensan que Lucas lo usa en el sentido de siervo, con referencia al siervo sufriente que encontramos en Hechos.
hay otra palabra que no quiere decir servicio, siervo, y quiere decir hijo. Y por ejemplo, en Juan se usa esa palabra y sí, allí sí es hijo de Dios. De hecho, esa palabra no puede significar siervo. Entonces, después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Entonces, pues lo que venimos diciendo, este mensaje no está aquí para que nosotros sepamos lo que pasó, sino para que nosotros respondamos. Y Pedro está diciendo eso constantemente. Um, el, las buenas nuevas, el mensaje cristiano tiene hechos históricos. Dios obró en la historia, Dios envió a su Hijo, Él murió por los pecados y nuestros pecados y resucitó. Pero el último punto siempre es, así que arrepiéntense. Entonces, Dios les está llamando a ustedes. Pero en el 25, pues aquí, como digo, estas son palabras de Lucas, pero la promesa que se cita no tiene referencia al pueblo de Israel, sino dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, sí incluye la familia de Abraham y por lo tanto la nación de Israel, pero también incluye todas las familias. Y Lucas pone esas palabras en boca de Pedro. Yo lo mencioné hace 8 días porque vimos lo mismo en el capítulo 2, donde dice, el mensaje es para ustedes y también para los que están lejos. Y mencioné, para Pedro, los que están lejos son los judíos de la diáspora que viven fuera de la tierra de los judíos. Pero para Lucas son los gentiles, porque Lucas es gentil. Y ¿cómo puedo estar seguro que de lo que voy a decir ahora? Pedro, no, bueno, ya lo dije, para Pedro, Pedro, es más, sabemos que Pedro no está pensando en gentiles, porque cuando Dios le manda a casa de un gentil para dar este mismo mensaje, él resiste y 3 veces dice no a Dios. Entonces, pero aquí para nosotros, y yo creo que Lucas escribe principalmente para gentiles, podemos ver todas las familias de la tierra nos incluye a nosotros. Entonces, la bendición del 26 es también para nosotros y es la bendición de ser libres de nuestra propia maldad. ¿Ok? Hago una pausa para ver si hay alguna pregunta. Ismael, bienvenido. Parece que sí. En su trabajo le van a dar crédito por este curso en lugar del curso de la... Yo también. Muy bien. Pues es un gusto verlos, invitarlos a todos, pero ¿hay algún comentario o pregunta? Hermano, solo mencionar que en NBI y en la Biblia de las Américas, como usted refiere, habla de habiendo resucitado a su siervo. Y en Reina Valera y en Dios habla hoy, habla de habiendo levantado a su hijo. Sí. Solo quería mencionar eso. Sí, gracias, porque yo pensaba que la 60 tiene eso. Cuidado cuando dices Reina Valera, hay como 15 o 20 versiones Reina Valera. Entonces, es mejor la 60 para nosotros. Si dice 60, pues no hay otra es que 60. fue hecho en el año 60. Pero sí, esta es una tradición. Yo no conozco
totalmente la tradición de la traducción, pero sí tengo la impresión de que hace siglos, pues probablemente en el tiempo de Reina y Valera, entendían esa palabra así, probablemente porque cristianos están traduciendo y saben hijo de Dios, la palabra puede significar hijo, entonces tradujeron así. Y yo he notado que los traductores no son a 100% objetivos, son personas como nosotros. Y estas tradiciones persisten aún cuando el pueblo de Dios ha estudiado y ha descubierto que está diciendo otra cosa. Entonces, aquí, pues nosotros traducimos en el sentido de siervo, porque pues cuando dice, después de levantar a su siervo, está hablando de la resurrección de Jesús. Y para ser resucitado, Jesús tuvo que sufrir la muerte. Entonces, de allí la lógica es que, que Pedro está pensando en el siervo de Isaías, capítulos, la primera mención es en 42 y la última creo que es 53. Tal vez hay una después de 53, pero creo que no. Y le llamamos el siervo sufriente. Por su sufrimiento. Entonces, ya que Lucas usa, pues solamente son tres o cuatro veces que usa esta palabra, pero siempre es en el contexto del sacrificio de Jesús. Y por eso piensan que no está hablando del Hijo de Dios. Estoy pensando... es en la oración del capítulo 4. No. No, no tiene la palabra, bueno, es 4:27. Sí, otra vez, vamos a ver que es lo mismo. Se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, el cual ungiste. Supongo que ahí también puedes encontrar que estas versiones tienen hijo, ¿verdad? Es Muy bien. correcto. Sí, así es. Ok, Kela, dices, ¿tienes algo? Lo que pasa es que yo tengo la versión de la Biblia española de Schocker. Entonces, los últimos versículos sí me sacan un poquito de lugar, porque en el 25 dice, son ustedes, o sea, se está refiriendo a los judíos, los herederos de los profetas y de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, suscitó Dios a su siervo. No dice resucitó, dice suscitó Dios a su siervo y lo envió para que les trajera esa bendición, con tal de que se aparten cada uno de su pecado. Y la verdad es que el 26 de acá de la Reina Valera de la 2020, de la 2020, así dice esta traducción, 2020, ese versículo me dice, déjame ver, el 25 me dice, en tu simiente serán benditas todas, no, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres cuando dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios, tras haber resucitado a su siervo, os lo ha enviado primeramente a vosotros para que os bendiga, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Entonces a mí sí
sí me saca de un poquito de mi lugar, porque lo que me está diciendo la Schokl no es lo mismo que me está diciendo la Reina Valera 60 en esta versión 2020. ¿Cuál es la primera versión que citaste, Kela? La española, la de Schokl. La de Schokl y Mateos, la versión española. Okay, sí. Esa tiene varios nombres. Alguna vez le llamaron Nueva Biblia Española. Yo lo he visto como Biblia del Peregrino. Yo pensaba, me gusta esa versión, de hecho la tengo aquí detrás de mí. Es una versión católica. Y lo pensaba porque los católicos usan la palabra alianza cuando nosotros usamos la palabra pacto. Pero es lo mismo, son dos traducciones. Y cuando dice herederos, bueno, esa es una interpretación, hijo, y pues aquí en el contexto de la promesa, Abraham, es natural entender decirnos hijos es enfatizar que nosotros recibiremos lo que Dios prometió como nuestra, ellos como herederos, descendientes, heredarán eso. Entonces, la verdad no es muy diferente. El siervo, hijo, sí, es una diferencia sustancial, pero queda claro en todo caso lo que está diciendo. También suscitó, sí, es una palabra muy rara. Ahora, posiblemente en España, donde ellos tradujeron, la palabra se usa de otra manera. De hecho, no es la palabra que encontramos comúnmente en la Biblia por la resurrección. Aquí es levantar. La palabra se usaría para levantar un objeto, por ejemplo. Pero sí, suscitar o resucitar es lo mismo. ¿Ok? Déjenme ver. Gracias. Gracias a ti. Sol escribe, es la palabra que se usa para referirse a algo que se genera o algo que impulsa a algo. ¿A qué palabra te refieres, Sol? A la palabra suscitar. Ok, suscitar. Sí, pues suscitar no capta aquí la idea. Por eso digo, es que Schokl era un erudito y si él usa una palabra en una manera que para mí es rara, yo supongo que el ignorante soy yo. Pero sí, no es una palabra que se comunique con nosotros. ¿Quién sabe por qué eso? ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, Garrett. Sí. Yo tengo una duda. Bueno, dos. Un comentario y una pregunta. El comentario es de que el hermano Bruce, o FF Bruce, o Bruce, no sé cómo se pronuncia, menciona que en este pasaje se encuentra una cristología precisamente del siervo. Y él comienza a abordarlo desde el versículo 13, cuando dice, ha glorificado a su siervo Jesús. Entonces, y ya agrega el asunto de ese glorificar, tal como el profeta Isaías había hablado de levantar 3 veces, menciona Isaías, de levantar 3 veces. Entonces, que el trasfondo de este pasaje, pues él comenta eso, ¿no? Que tiene que ver con esa teología del siervo sufriente. Ese es mi comentario. La pregunta es esta, hermano. Yo se la hice en mensaje. Tanto FF Bruce como creo que es Simon J no sé qué, en sus comentarios, ellos como que insinúan que cuando Pedro y Juan miran fijamente al paralítico,
dan una insinuación de que esa mirada como que fue a través del Espíritu de Dios o que Dios los guió con su Espíritu Santo hacia mirar fe en la vida de este hombre. Esa es la insinuación más o menos que transmiten, ¿no? Entonces, que sí hubo fe en el que fue sanado, en la palabra de mirando fijamente, que esa es la idea. Hasta ahí yo todavía asenté, ¿no? O lo entendí así. Cuando llegué al versículo 16, honestamente el versículo 16, F. Bruce y también Simo lo presentan como que es la fe de otra vez del que es sanado. Pero a mí me llamó mucho la atención que si divide uno el 16 en parte A y en parte B, la parte B al decir, esta fe que viene por medio de Jesús le ha sanado por completo. Esta fe es la NBI, lo que yo estoy leyendo. NBI dice, esta fe que viene por medio de Jesús le ha sanado. La fe que viene por medio de, la fe que viene de Jesús, ¿no? Me hizo mucha relación con lo que dice Efesios 2, cuando habla que vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Entonces, hablábamos sobre qué es el don, la salvación o la fe, o las dos cosas, ¿no? O las dos cosas en el relato. Entonces, por eso la fe que viene por medio de Jesús hizo el milagro en este paralítico. Entonces, pregunto, a lo mejor es muy osado y a lo mejor Lucas no nos lo está diciendo, pero la pregunta es, la fe que se produjo en este paralítico, que no la tenía, se obtuvo porque vino por medio de Jesús para que la tuviera, y eso produjo el milagro. Entonces, no necesariamente la fe no fue la respuesta del paralítico, sino la gracia de Dios para alcanzar al paralítico, ¿no? Entonces, esa es la pregunta y honestamente me quedo con duda. No sé cómo diga el griego. No Ahora, sé. sí, comencemos aquí en este capítulo. Si no pensamos por el momento en Efesios y en otros, pues aquí yo creo que debemos concluir en 16 que Pedro está hablando de la fe de él y de Juan, que sanó a este hombre. Y ellos están diciendo, no fuimos nosotros, fue Jesús. Pero no podemos volver de aquí más adelante y decir, bueno, este hombre, el hecho de que se sanó quiere decir que creía. Simplemente no, o sea, eso no es posible, no es imposible, pero no tenemos por qué suponer eso, porque él ni siquiera ha escuchado el mensaje. Ahora, definitivamente, en cuanto a la teología, obviamente, la sanidad vino de Dios por medio de Jesucristo. La fe, que si ese hombre creyó después o creyó antes, esa fe vino de Dios. De eso no hay duda. Pero lo que pasó aquí, pues podemos decir algo, pero no podemos contestar todas nuestras preguntas. Ahora, como un contraste con eso, y de hecho lo que mencioné que es el paralelo que Lucas nos da en el 14, versículo 9, dice que Pedro, está hablando de Pablo, perdón, en el 14:9, oyó hablar a Pablo. Pablo fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Entonces, en aquel caso, en Listra, sí, el hombre fue sanado por su fe. Y tenemos otros ejemplos. Jesús dice, pues más de una vez, yo estoy pensando en la mujer con flujo de sangre como un ejemplo, pero no es la única, donde Jesús dice, tu fe te ha salvado. Entonces, sí tenemos esta idea en la Biblia, pero no podemos decir de allí que cada quien que
fue sanado, fue sanado por su fe. No podemos ponerlo como un requisito. Aunque a veces sí dice eso. Pero en Hechos, el hecho de que Lucas no menciona que el hombre esté escuchando a Pedro con fe. De hecho, Pedro ni siquiera está predicando. Entonces, concluyo que es distinto aquí frente al capítulo 14. Pero lo que dices de Efesios definitivamente es cierto. Pero Efesios no está hablando de sanidad física. Está hablando de la relación con Dios, que es lo que significa la salvación. ¿Eso te contesta, Daniel, o queda todavía una duda? Sí, creo que concluyo a lo mejor pensando que son detalles que a lo mejor que el autor o el pasaje no nos está diciendo, pero a lo mejor concluyo de que el asunto de que es un milagro, o sea, pues un milagro, sea posterior, sea por cualquier otra forma, Sí. que Dios hizo, ¿no? Yo creo que a lo mejor Lucas lo que está enseñando es eso y concluye en eso. Ya creo que no puedo comparar este relato con otros, de decir, por la fe hubo un milagro. No sé acá si fue por eso, no sé si fue por la fe del paralítico, pero fue por Dios. O sea, esa sería mi conclusión, ¿no? Sí. Fue por Dios, no sé si fue por su fe o no fue por su fe, pero Exacto. fue por Dios que Dios lo hizo. Sí, ¿no? en este caso simplemente Sí. no podemos decir. Sin embargo, notamos que es muy probable que él todavía no ha escuchado el mensaje. Entonces, no puede tener fe en Jesús, como Efesios está diciendo. Y Hermano, Gabriel menciona un ejemplo en Juan 5. Ahí está claro, un paralítico, Jesús lo sana y él no cree ni antes ni después. Entonces, no es, Jesús está sanando a los que necesitan sanidad, no está sanando a los que tengan fe. ¿Okay? hermano, pero Obviamente quiere que tengan fe. Carlos, Ruth levantó la mano. Si bajas la mano, por favor, y háblanos. Sí, hermano. Nada más quería comentar que la traducción al lenguaje actual ¿Me haces dice... favor, Ruth? Oh, ¿Me haces favor de bajar la mano antes de que hables? ok. Gracias. Nada más quería comentar que la traducción al lenguaje actual dice, nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Entonces creo que es más clara, aunque a muchos no nos gusta, me incluyo esta traducción, Sí. pero me parece muy clara, ¿no? Sí. Ahora, lo que te parece muy claro es la interpretación, que es la misma que yo estoy dando. Pero sí, las palabras en sí no nos dicen la fe de quién. Es el contexto que me hace a mí e hizo a esos traductores pensar que está hablando de la fe de Pedro y Juan. ¿Okay? Alguien más me pidió la palabra. Tengo dos pantallas aquí, entonces los pierdo. Por eso pido que no, que le bajen la mano para que yo pueda. Carlos Vargas. Ok, ¿dónde estás? Bueno, tú no sabes dónde estás, Carlos. Yo te busco. Adelante. sí, hermano, no, lo que pasa es que bueno, a lo que ya leyó la hermana, yo tenía esa conclusión para mí, esa idea de que la fe de ellos, de Pedro, los apóstoles, son los que sanan al paralítico. Como dice el Señor, si tuvieras fe, podrías decirle a esa montaña que te muevas de un lado para otro. Entonces ellos con esa fe actuaron y en el nombre de Jesús sanan al paralítico, aunque ellos
aunque el paralítico no tuviera fe, como usted lo comentó. Básicamente es para que el evangelio sea llevado, transmitido hacia todos, todos los lugares, ¿no? Sí, Ese es mi comentario. sí. Y aquí pues cabe el contexto del ministerio de Jesús, porque es lo mismo, esa es la continuación. Y sí, nosotros no concluimos que todas las multitudes que vinieron a Jesús, cada uno de ellos venía con fe. O tal vez pensamos, bueno, vinieron a Jesús y este es un acto de fe. Bueno, eso es cierto, pero en este caso, el hombre no vino buscando la sanidad. ¿Ok? Hay mucho más que podemos decir y hay mucho que necesitamos entender para nuestras vidas hoy. Por ejemplo, platicaba con un pastor alguna vez y él estaba platicándome de alguien en su iglesia que tiene don de sanidad. Y cuando platicamos de eso, yo comenté, bueno, es simplemente porque tiene don de santidad, no quiere decir sanidad, no quiere decir que todos vayan a sanar. Él dice, ¿cómo? Eso es exactamente lo que quiere decir el don. Ahora, esa es mala doctrina. Ya estamos usando nuestra lógica para mejorar lo que la Biblia dice. Y aquí la Biblia tampoco dice que no, pero los mismos que tienen el don, yo me acuerdo de uno que dijo a Juan Stott en una conversación, él dice, él tenía un ministerio de sanidad y su evaluación era que un 30% de los que buscaban sanidad recibían sanidad. Otra 30% no se sanaron, pero recibieron una bendición y otro 30% pues no pasó nada. Entonces, debemos entender eso. Nadie supone que porque yo tengo el don de enseñanza, eso quiere decir que todos los que me escuchen aprendan. Pero cuando viene a la sanidad, piensa, no, pues allí si el sanador actúa, la persona tiene que quedar sano. Y esa parece muy santo, pero no es una idea de la Biblia. Sí, Rolando. Básicamente quería comentar que es algo de lo que algunos pastores refieren. Simplemente no se sanó porque no tenía fe. Ajá. Pero me hace pensar mucho esto que queda como fundamental. Jesús sana con fe y sin fe. Pero me remito al curso anterior en donde usted nos planteaba si Jesús amaba a Judas. Y fue tan claro que Jesús amaba a Judas porque Jesús no podía ir en contra de su naturaleza. Él ama. Y eso nos hizo pensar en cómo a veces tenemos tergiversada nuestra mente y nuestra lógica es como conductual forzosamente. Si no tiene fe, no se sana. No, pues es que no depende de nosotros, depende de Dios. Sí, depende. Y yo creo que esa expresión que usted pues de manera especial nos enseñó en el curso anterior, sí le hace a uno simbrar, porque, bueno, resultó que incluso muchos considerábamos que Judas se iba a ir al infierno y bueno, ¿y quiénes somos nosotros para pensar que Judas se iba a ir al infierno, no? Sí, gracias. Definitivamente ahí. Ahora, por otro lado, en Marcos 6, leemos que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron.
Pero lo que estoy diciendo es que no podemos tomar eso de Marcos 6 y aplicarla a todos los que no son sanados a través de toda la historia. Y como Rolando dijo, resulta ser una teología nociva que hace mucho daño a las personas. Una persona está sufriendo un problema físico y sobre eso le cargamos con falta de fe, simplemente para no aceptar que tal vez quien no tiene fe suficiente es el sanador, no es el que busca sanidad. ¿Ok? Que la pida la palabra y luego... Bueno, solo para decir esto, no me odien, pero creo que la fe no es la que sana, así como la oración no es la que sana. El Sí. que sana es el poder de Dios. Sí. Solo para decir eso. Tenemos que decir eso y tenemos que decir que Jesús dijo que sí sana. Entonces, lo que dices está bien siempre que te entiendas que también te contradigas. Muy bien, Ruth, si pones Ruth, por el momento tu nombre allí en lugar de Radical me ayudaría, recordar tu nombre. Ella escribe, entonces, ¿nos refiere a la soberanía de Dios o no? Pues yo entiendo que todo aquí está bajo la soberanía de Dios. Y allí es donde yo sí soy tajante. Si hay sanidad, vino de Dios. Ya tiene como 3 años, me encontraron un cáncer en la próstata, un cáncer muy agresivo. Afortunadamente mi médico estaba diligente, lo encontró, me mandó con una persona que podía dar la radiación, me dieron radiación y desapareció el cáncer. Pero allí yo no tengo la menor duda que esa sanidad vino de Dios. Y si Dios me mandó un doctor y técnicos y una máquina de la radiación en lugar de un sanador, no me voy a quejar. Pero el ateo que recibe sanidad de su cáncer fue sanado por Dios. No hay otra opción aquí. Okay, entonces sí, la soberanía de Dios. Sol dice soberanía y misericordia. Así es. Siempre Dios obra en misericordia y es por eso que no podemos saber de Judas. ¿De dónde sacamos esa idea de que Dios juzga a los casos difíciles como yo, que tiene mucho de bien, pero también un poquito de pecado en mi vida? Pero cuando se trata de Judas, no hace falta que Dios juzga, yo puedo hacerlo. ¿Quién nos dijo eso? Pues yo sé quién nos dijo eso. Fue Satanás. Y Ruth otra vez dice, ¿qué podemos pensar si leemos Mateo 17:20? ¿Nos puedes leer eso, Ruth? Sí, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. No sé. Sí, porque, bueno, aquí no se logró algo por falta de fe. Claro, está dentro de la soberanía de Dios. Pero, bueno, ahí para mí es como lo que quizá no alcanzamos a entender, porque en su soberanía a veces dice, te falta fe, no lo hago, y a veces, no llevando a un Dios caprichoso, no, ni mucho menos, sino un Dios poderoso. Sí. Y soberano. Sí,
este versículo tenemos que interpretar en el contexto de todo lo que se dice. Y aquí, pues, si simplemente usamos si escogemos un versículo y aplicamos la lógica, podemos llegar a la conclusión que la fe es como un switch. Aquí yo tengo luz, ustedes tienen luz en sus casas. Pues esa luz existe, esa energía está allí. La compañía provee eso, pero si apagas el switch, quedas en la misma oscuridad como si estuvieras en un siglo donde no sabían nada de electricidad. Pues la fe no es un switch. La fe es un don de Dios. Entonces, si alguien cree con este grano de mostaza, es Dios que dio el grano de mostaza. Entonces, no podemos contestar todas las preguntas. Lo que está diciendo es que debemos tener fe, pero parte de la fe es someternos a la soberanía de Dios. La fe no quiere decir que Dios ya no decide, sino que yo decido. ¿Ok? Así, pues podríamos pasar varias horas en este asunto y podemos regresar a este asunto porque realmente para la fe necesitamos ver ambos lados, y pues inclusive yo digo cuando enseño a romanos, la fe es nada. Entonces tienes que entender que la fe es nada, pero también, como dice Mateo 17:20, la fe es necesaria. Entonces, sigan reflexionando sobre eso. Yo lamento que no vine con más preparación para darles una presentación mejor de lo que estoy queriendo presentar, pero sí definitivamente estamos viendo aquí en el capítulo 3, Hechos 3, la importancia de la fe. Pero no es importancia de la fe para que nosotros armemos un esquema y podamos decidir con ese esquema cuándo se va a sanar y cuándo no va a sanar. Pedro está hablando de la fe porque él llama a todos a fe. Y termina en el 26 diciendo, conviértanse para bendecirlos y convertirse cada uno de su maldad. Y había dicho antes, versículo 19, por tanto, arrepiéntanse. Arrepentirse, convertirse, realmente es lo mismo. Entonces, pues la conclusión es que creamos. No es que lleguemos a ciertas proposiciones acerca de la fe. Y como hemos visto lo que la Biblia dice, pues las proposiciones que podemos sacar de la Biblia se contradicen entre sí. Gaby escribe, Dios mismo es el dador de la fe, no depende de nosotros. Nuevamente la soberanía de Dios. Amén. ¿Ok? Pues sigamos adelante entonces. Gracias por su participación. Repito que eso me es muy importante y agradezco a ustedes sus pensamientos. Pero vamos a ver un poco más de lo que tenemos aquí. Hermano, perdón, Ismael quería comentar algo. Adelante, Ismael. Bueno, de acuerdo, gracias hermano Rolando. De acuerdo al pasaje que estamos leyendo, el hombre se quedó como esperando recibir algo, ¿no? Y ellos solamente le dijeron, míranos a los ojos. Y el hecho se dio, ¿no? El Señor les había dicho, no se vayan hasta que reciban poder. Y entonces me serán testigos. Yo creo que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, si leemos los primeros frutos, está la fe. Entre nuestros primeros frutos como creyentes está la fe. Entonces creo que a veces nosotros podemos tener toda la fe del mundo, pero el otro que está ahí enfrente no. Pero ahí no está cuestionando el asunto, ¿no?
Ahí el asunto es que Dios está demostrando su fidelidad. Así como Pedro les hace en los dos discursos, les hace un discurrimiento de lo que es la fidelidad de Dios para con ellos. Entonces, lo está mostrando también con el paralítico, ¿no? Que forma parte de los que están ahí, porque nadie podía estar a la puerta del templo, que no fuera judío. Sí, entonces, yo creo que la semana pasada hicimos un poquito una revoltura de creyentes, pero nos olvidamos de que el lugar de los judíos era uno, el lugar de los prosélitos era el otro, el lugar de las mujeres era otro, y el de y no sé cómo estaban divididos ahí, ¿no? Pero el asunto ahí es que yo veo que Dios está mostrando su fidelidad de sus promesas hacia el pueblo, ¿sí? Sí. Porque la clave de los evangelios es: los sordos oyen, los cojos andan y los enfermos son sanados, ¿no? Entonces, este asunto yo creo que lo puedo comparar solamente así con algo que nos pasó al inicio de la pandemia. Llegó una hermana de la iglesia y le dijeron que tenía cáncer de mama. Un punto antes, no sé cuántos grados sean, hermanos, admito mi ignorancia, un grado antes de desahucio. Ok, gracias. Nos impactó tanto la noticia y oramos, nos fuimos todos a nuestras casas, nos encerramos en nuestras casas por los mandatos del gobierno y convencionales, y solamente orábamos desde nuestras casas. La hermana pues fue en medio de una pandemia terrible, no la atendían ni nada, regresó tardíamente a su tratamiento, que solamente se compuso de quimio, y hermanos, en este momento la hermana está sana. Yo creo que es la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Perdón, eso era todo. Claro que sí, claro que sí. Sol. Sí, yo pensaba un poco también en esta parte de cómo la fe tiene que ser creciente, porque veíamos, pensando un poquito en lo que decía Mateo 17:20, ahí Jesús estaba con los discípulos y les llama, dice, generación, pero es hasta cuándo voy a estar con ustedes, ¿no? Ahí en ese momento ellos se cuestionaban por qué no pudimos hacer lo que tú hiciste. Y yo veo como acá en Hechos, pues obviamente ellos se están enfrentando ya al haber vivido, ya Jesús ya no estaba físicamente, pero ellos podían entender que seguía estando. Entonces vemos una diferencia de fe. El crecimiento de la fe también siguió obrándose a través pues de toda la experiencia, el testimonio, y aquí estamos viendo la diferencia de lo que vieron en el pasado, lo que están viviendo en el presente. Nada más quería comentar eso. Sí, definitivamente hay un crecimiento. Ruth escribe que la diferencia es el Espíritu Santo. Definitivamente es Dios que hace la diferencia. Cuando leemos, Saúl mencionó el pasaje cuando preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos hacerlo? Bueno, allí Dios está usando su fracaso y la enseñanza de Jesús para que crezca su fe. No, ellos no están pidiendo una regla para decidir cuándo va a funcionar y cuándo no va a funcionar. Ellos están tratando de hacerlo, ven que están mal y Jesús les ayuda a crecer. Y definitivamente todo eso es por el Espíritu Santo. ¿Ok? Alguien más, creo que ya. Una aclaración. Hermano, yo tengo otra pregunta, Carlos Vargas. Referente a la parte de siervo e hijo. Si bien en la Reina Valera 60 habla de hijo, en la NBI habla de siervo. Entonces, bueno, pues sabemos de que es el Hijo de Dios, más pasajes nos dan luz a esto, pero ¿por qué? Bueno, si me puede ayudar, ¿por qué en esta parte elige la traducción en NBI, por ejemplo, decir siervo en vez de ponerle hijo? ¿Cuál sería el...? Sí.
la razón sencillamente es que reconocen que el contexto aquí es Isaías. E Isaías no está hablando del Hijo de Dios, está hablando del siervo de Dios. Ahora, la conclusión a que han llegado, porque la palabra que tiene los dos sentidos es pez. De hecho, es la palabra detrás de nuestra palabra pedagogía. Nosotros pensamos en pedagogía como enseñanza, pero peda es hijo, y gogía es guiar a hijos o guiar a niños, porque pez también puede significar niño. Pero la palabra que se usa constantemente en el Nuevo Testamento, yo diría 90% del tiempo o más, es Dios, y esa palabra es hijo, y no puede ser otra que hijo, hijo de Dios. Y no sale en bueno, hablaré más de eso después, porque sí habla del Hijo de Dios, pero aquí no es simplemente los dos están traduciendo de manera correcta. Y sí, nos saca de quicio, pero es que Dios está usando nuestro idioma y así es el idioma. Como cuando el presidente Peña Nieto recibió al presidente Obama en Los Pinos y le dice, ¿le ofrezco un café negro? Las palabras pueden tener más de un sentido y simplemente el traductor tiene que escoger un sentido. Por cierto, no tomó café, dijo Obama. No, prefiero una cerveza indio. Bueno, ya ven, nosotros respingamos porque pensamos que Dios no debe hablar de esa manera, con dobles sentidos y todo eso. Pero Dios usa nuestro idioma y así es el idioma. ¿Ok? Bueno, quería comentarles aquí, Carlos usó la palabra prosélito. Necesitamos nosotros precisar, un prosélito es judío, pero no nació judío. Entonces, en el templo no hay un lugar especial para los prosélitos. Lucas habla de gentiles que no se han convertido, específicamente no han aceptado las reglas de comida y no se han circuncidado, y a ellos Lucas los llama temerosos de Dios. Yo ignoro qué tan común era bueno, si este término es un término que usaban los judíos o simplemente es uno que conocía a Lucas y que su círculo usaba. Pero serían, si decimos en el templo, había un lugar para judíos y había un lugar para las mujeres y había un lugar para gentiles. Entonces, obviamente, los gentiles que están allí son temerosos de Dios en términos de Lucas, porque pues un gentil que no simpatiza, pues no va a ir al templo. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces adelante. En 4, mientras estaba hablando, llegaron los sacerdotes. Noten aquí que quienes llegan son sacerdotes y saduceos y arrestan a los apóstoles porque dice resentidos, versículo 2, de que enseñaron al pueblo y anunciaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces percibimos una diferencia en hechos, una diferencia histórica. En Jerusalén en los primeros días, los que persiguen, los que se oponen a los cristianos son los saduceos. Y Lucas nos va a decir en el capítulo, creo que es 23, pero llegaremos a eso. Él da una definición y dice que
los fariseos creían en la resurrección. Ahora, no la resurrección de Jesús, sino que todos los hombres resucitan al final de la historia para el juicio. Pero los saduceos rechazaban esa doctrina. En el Antiguo Testamento, los judíos nunca tenían esa doctrina. Apenas al final del Antiguo Testamento comienza a salir, por ejemplo, en Daniel 12. Pero en el Nuevo Testamento, la mayoría de los judíos creen que va a haber una resurrección al final de la historia y todos los fariseos creían eso. Pero los saduceos, que es el partido de los sacerdotes, ellos no creían eso. Entonces podemos ver su molestia es precisamente, no es tanto que estén predicando que Jesús sea alguien especial, sino que están enseñando y afirmando que va a haber un juicio final, perdón, una resurrección al final de la historia. Ahora, más adelante en la vida de Pablo, la persecución viene precisamente de los fariseos. Pero al principio, es lógico, los fariseos no estaban tan opuestos a los cristianos porque tenían esta doctrina central en común. Los fariseos obviamente no, pues yo creo que ni siquiera pensaban en el Mesías como el juez. El juez al final es Dios, pero cuando menos concordaban con los seguidores de Jesús en la idea de una resurrección. Entonces, pero noten el versículos 3 y 4. Aquí hay un contraste que vamos a ver en todo Hechos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Vimos 3,000 en el capítulo 2, ahora son 5,000, pero aquí dice varones. Entonces parece que el cuento del capítulo 2 es personas en total. Y aquí 5,000 varones puede sugerir más como 5,000 familias. No literalmente, pero muchos de estos serían padres de casa, entonces más de 5,000 personas. Entonces se ha doblado cuando menos el número de los creyentes. Y eso es lo que, pues esto sí creo que es un principio que podemos sacar de Hechos. Cuando se predica el evangelio, hay dos resultados. Uno, vidas cambiadas. Cuando escuchan los que no conocen a Jesús, cuando escuchan el mensaje, hay conversiones, hay personas que encuentran vida. Y pues nosotros estamos dedicando estas 2 horas ahorita a la palabra de Dios, porque sabemos que aun cuando creemos, el estudio de la palabra cambia nuestras vidas. Pero el segundo resultado en Hechos, sin excepción, es persecución. Entonces, cuando predicas el evangelio, puedes tener la confianza, Dios va a usar tu testimonio y tu don para bendición de personas. Y puedes también confiar que va a haber oposición y que va a haber dificultades, oposición y pues muerte. A veces es una muerte en abonos, pero no podemos seguir a Jesús sin morir. ¿Ok? Entonces, notamos, pues aquí estamos, no se mencionó en el capítulo 2, pero aquí la segunda vez que hay testimonio, pues cayeron en la cárcel. Bueno, entonces, pues esta es la historia del capítulo 4. Al día siguiente, el concilio se reúne para considerar el caso y preguntan en el versículo 7, pues nos da unos nombres
En 6, por cierto, los primeros 2 de los nombres en 6 son los que encontramos en Juan, en el juicio de Jesús, Anás y Caifás. Y preguntan, pues, ¿con qué autoridad, con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Noten que dicen, han hecho esto. Pues lo que han hecho es dar salud a un paralítico. Entonces, eso está en contra de la ley. La ley de Dios no permite que los paralíticos caminen. Estamos aquí manejando el concepto de la soberanía de Dios. Y no me acuerdo quién, pero alguien añadió, creo que fue tal vez Sol, dijo soberanía y misericordia. No nos olvidemos de la misericordia de Dios, porque la soberanía nos puede llevar a ser como estos. ¿Con qué autoridad hacen eso? ¿Ven lo absurdo de eso? Si nunca has caminado en tu vida, 40 años, y eres por diosero, y alguien te da la capacidad de caminar, le vas a preguntar primero, oye, ¿y quién te autoriza para sanarme? Tienes que justificarte para que yo acepte la sanidad. Pero aquí, los líderes religiosos, o sea, esa es tentación para nosotros, que dicen, no, tienes que definir tu autoridad. Pues Pedro no tiene ningún problema con eso, pues él ve otra oportunidad. Aquí están reunidos para parar lo que Pedro está haciendo, pero Pedro dice, si están reunidos, hace falta un sermón. Entonces, dice, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, eso probablemente es para que entendamos su denuedo, que él no está cohibido ante esos expertos. Y dice, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo. O sea, Pedro no acepta ese término, hacer eso. Él dice, no nos olvidemos de lo que hemos hecho es el bien a un enfermo. ¿Y de qué manera fue sanado? Él dice, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La misma frase que tenemos en el capítulo 3. Y aquí ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Otra vez, constantemente esta idea. Los hombres lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y pues el énfasis aquí no es simplemente los hombres, sino el pueblo de Dios lo mató. Es por Jesús que este hombre está de pie, sano en su presencia. No nos dice, pero parece que arrestaron al paralítico con Pedro y Juan, porque él está aquí. Es posible que le llamaron como testigo, pero dudo eso porque no les convenía. Complica, podemos ver aquí que complica su tarea a los líderes la presencia de este hombre sanado, porque es difícil comprobar que sanar a un enfermo sea un pecado. Entonces, si el sanado no está presente, pues es más fácil. Vean, Lucas otra vez está usando de humor, de ironía aquí para enfatizar eso. Entonces, él declara que es Jesús, cita a un salmo en el versículo 11, en ningún otro hay salvación o vida, versículo 2, en varios salmos, salvación y vida, es lo mismo. De hecho, en una versión de la Biblia, en Siriaca, no minto, creo que son las Targumes que sí están en arameo, básicamente el mismo palabra.
usan una sola palabra para salvación y para vida. Pues nosotros podemos olvidarnos de eso, pero sí entendemos que vida eterna y salvación no está hablando de dos cosas. Son dos maneras de describir lo mismo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, 13, vieron la valentía de Pedro y Juan y pues 13 aquí, eso también es importante. Primero, ven que no habían estudiado. Estos son personas, pues, los sacerdotes, en especial los escribas, están allí porque han estudiado. Entonces, estos hombres no tienen la preparación que ellos tienen, no tienen el tipo de autoridad que viene con un título de una escuela, pero también se asombraron y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces aquí hay una autoridad que no viene de las escuelas, no viene del estudio, no viene en nuestros términos de que puedes citar a muchos versículos. Viene de Jesús y pues viene de estar con Jesús. Entonces, pues la implicación es que estudiaron con Jesús, o mejor dicho, recibieron el poder de Dios, porque no es tanto por el estudio. Gabriel escribe, Pedro es quien manifiesta la fe en el hecho de que le dice al paralítico, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, anda. En cambio, con respecto a la mujer que tenía el flujo de sangre, quizá no conocía a Jesús, pero había oído hablar de él y creyó que con solo tocar su manto, ella sanaría. Sí, pues veo que este es el asunto que ya habíamos tratado allí, pero sí definitivamente vamos a volver a ver en el capítulo 5 precisamente lo que esa mujer que Gabriel menciona, tenemos dos Gabrieles aquí, Gabriel Medrano es el que escribe eso, que ellos fueron sanados por la sombra de Pedro. Ahora, efectivamente, eso que tenemos en el capítulo 5 y la mujer de Marcos 5 y sus paralelos que Gabriel menciona, yo considero una excepción. Es tal vez una fe incipiente, pero este hombre ni siquiera tenía fe incipiente. Su relación con Pedro y Juan es que estaba pidiendo limosna de ellos. Entonces eso dista de la fe, no es ni siquiera la fe de la mujer que toca la túnica de Jesús. ¿Ok? Pero entonces, pues volviendo aquí, pues reconocían que habían estado con Jesús. Eso es importante. Y es una enseñanza para nosotros. Es bueno estudiar. Yo les recomiendo que sigan reuniéndote con nosotros los martes. No estaría presentando eso si no creyera que fuera de valor. Pero es más importante la relación. Y este es un criterio. En estudios, en lecturas, en libros, en mentores o lo que sea, el criterio es si esa persona te ayuda a acercarte a Jesús o este libro o lo que sea, estar con Jesús. Pero noten el versículo 14, aquí otra vez el humor de Lucas, ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces ven lo que quieren decir es que Pedro y Juan están equivocados y que merecen un castigo. Pero no lo pueden decir porque aquí está
el enfermo. Entonces estamos a un paso de que ellos digan, ay, ojalá que ese hombre hubiera muerto en lugar de sanado. Entonces nos sería más fácil hacer la voluntad de Dios, que es castigar a estas personas. Otra vez, la soberanía de Dios sin la misericordia de Dios. Y qué tan fácil es que nosotros nos convertimos en los que administran la soberanía de Dios. ¿Ok? Entonces, entonces les mandaron que salieran fuera y consideraron qué hemos de hacer del 16 al 17. De paso menciono, ojalá que ustedes puedan leer unos 2 capítulos o probablemente 3 cada semana en preparación para que todos sepamos lo que estamos leyendo aquí. No tenemos que leer cada palabra. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues deciden lo es importante. No pueden castigar a Pedro y Juan porque en realidad no han hecho nada. Pero no quieren que se divulgue eso. No quieren que alguien esté predicando con valentía y con pruebas que hay un hombre que haya resucitado. Eso está en contra de su teología. Entonces dicen, pues lo único que podemos hacer es amenazarlos. Entonces dan la amenaza. Algunos mencionan, y creo que sí, Lucas refleja probablemente eso, es que la ley de los judíos o cómo se aplicaba era que el primer paso es una advertencia. Entonces tenían la costumbre de no castigar a la primera ofensa, simplemente decir, eso está mal, no lo vuelvas a hacer. Ahora, si alguien lo hace después de la advertencia, entonces hay un castigo. Y es lo que vemos aquí, porque en el capítulo 5, no simplemente amenazan, sino que, pues, creo que usan no me acuerdo cómo, creo, con azotes, creo que los disciplinaron antes de soltarlos. ¿Ok? Amén. Dios levantó su testigo para sus propósitos del 3:14. Pues aquí en el capítulo 4 también al concilio. Noten aquí, según los líderes, ellos están aquí sentados para decidir lo que pasa en público. Pero Pedro y Juan no se someten a esa autoridad, sino que siguen predicando a los mismos que pretenden controlarlos. Y pues lo siguen haciendo aún después de la amenaza. Versículo 18, les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaron en el nombre de Jesús. Noten que no dice que no sanen en el nombre de Jesús. Aún ellos reconocen que eso sería absurdo, pero no pueden hablar en su nombre ni enseñar en su nombre, pues está implícito allí. Pues si no puedes pronunciar el nombre de Jesús, no puedes usarlo para sanar. Pero Pedro responde, Pedro y Juan, y supongo que ustedes han escuchado muchas veces, estos son palabras memorables y vale la pena recordarlos. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Entonces, pues Pedro aquí como que está cooperando con Lucas, estoy jugando un poco aquí, en ridiculizar lo que está pasando aquí. Como que Pedro está diciendo, bueno, ustedes son los que han estudiado. Yo soy un laico, yo nunca he estudiado eso. Entonces, contéstenme, por favor, esta pregunta. Cuando ustedes nos dicen una cosa y Dios nos dice otra, ¿qué debemos hacer? La respuesta es obvia.
pero Pedro lo está ridiculizando. Entonces aquí también veo el humor de Lucas. Y dice, porque nosotros, ahora sí, él dice cuál es su decisión. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, Pedro nos dice todo aquí, porque nosotros tenemos que completar el versículo 20. Entonces, aquí está implícito. Pues primero, él dice, hemos visto y oído algo. Pero ¿por qué no pueden dejar de decirlo? Pues porque Dios les mostró eso precisamente para que sean testigos. Entonces, combinamos los versículos 19 y 20. Obedecer a Dios es decir lo que hemos visto y oído. Y pues aquí nosotros hemos hablado de sanidad y varias cosas. Y recordemos eso. La sanidad no viene simplemente por unas reglas. Nosotros estamos mirando atrás. ¿Qué viene antes de la sanidad? Y la verdad, no podíamos llegar a una conclusión cierta porque simplemente no se trata de eso. Pero no queda duda de lo que viene después. Si Dios te ha sanado, es para que des testimonio y glorifiques a Dios por lo que ha hecho en tu vida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El principio del versículo 20 no es que si lo has experimentado, tienes que decirlo. El principio es que tienes que obedecer a Dios, versículo 19. Y Dios, cuando te da, bueno, no digo que siempre, cada vez que vemos algo o oímos algo, pero en este caso, Pedro entiende que vieron y oyeron, Pedro y Juan, que oyeron y vieron para dar testimonio. Entonces no pueden dejar de hacerlo. Entonces, pues 21, pues esa es desobediencia a los líderes. Entonces los vuelven a amenazar. Pero los soltaron, pues por causa del pueblo no hallaba ningún modo de castigarles. Noten aquí lo que Lucas dice en el 21. No es que los encontraron inocentes y por eso no los castigaron, sino que los líderes vieron que políticamente no era conveniente castigarlos. Por el pueblo. Entonces aquí pues como en el Nuevo Testamento Lucas no es el único que presenta eso, la corrupción del líder, el líder que no está para servir, sino está para sus propios fines. Entonces no hace justicia porque la justicia le va a costar demasiado a él. Pero aquí es otro, porque está claro que la razón correcta por no castigarlos es que muy lejos de hacer delitos, están dando bendiciones. Entonces, ellos están en contra de lo que Dios está mandando, pero no ejercen su autoridad por temor al pueblo. Porque, versículo 21 continúa, porque todos, la gente glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Entonces, la implicación es, caramba, ustedes que son líderes deben también estar glorificando a Dios en lugar de buscar maneras de apagarlo. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sí, mucho tiempo. Yo cuando leí eso hoy pensé en lo que sería
40 años de nacer y nunca saber lo que es caminar. Y de repente un día tiene esa capacidad. Es de veras un milagro. Y entiendo por qué el hombre está brincando y gritando y tiene tal gozo. Sicre dice que los cojos y ciegos eran un grupo rechazado por una tradición que sucede en 2 Samuel 5. Cuando David conquista a los jebuseos dicen que para derrotar a David utilizaran cojos y ciegos en forma de burla. Entonces David dice que a los cojos y ciegos los detesta su alma. Eso se fue repitiendo a través del tiempo y por tanto no se les dejaba entrar en el templo. Yo no estoy seguro de la relación con con el evento en 2 Samuel 5. Yo sospecho que si citaban a eso fue para justificar y no porque literalmente esa tradición venía de allí, de este evento en la vida de David. Pero entiendo que sí es cierto que, de hecho, la Biblia, yo atribuyo a otra parte, porque en la ley dice que nadie puede adorar a Dios, participar en la adoración de la comunidad si su cuerpo no está íntegro. Entonces, pues un cojo no está sano, entonces lo excluían como una idea de dar una adoración más adecuada a Dios. Ahora, en Estados Unidos, pues en mi vida, yo aprendí de niño que cuando vas a la iglesia, debes vestirte de la mejor ropa que tienes. Y de hecho, pues como niño y como joven, para eso tenía corbata, para adorar a Dios exclusivamente. Era el único tiempo. Y la verdad, me costó mucho tiempo y mucha reflexión darme cuenta que eso es lo mismo, es excluir a los que no tienen los medios. La persona que no puede comprar una ropa para su trabajo y otra ropa para la adoración de Dios. Entonces, yo he llegado a la conclusión que debemos cambiar eso. Y no es suficiente lo que yo escuché y me hizo ciego a eso. Es lo que decía, bueno, nosotros nos vestimos así, pero si no tienes la misma ropa que nosotros, pues estás bienvenido de todas maneras. Pues la persona que no tiene ropa así entiende que no está bienvenido, aunque lo decimos. Yo me acuerdo de una historia que de la frontera en Texas, de una familia cristiana, y llega otra familia y llegan a ser vecinos. Entonces los cristianos invitan a la otra familia a acompañarles al culto. Entonces pasan en su carreta de caballos para recoger a la otra familia, y cuando sale la señora de la casa, sale con delantal, limpia, pero delantal. Y en su iglesia nadie usaba delantal. Y la que invitó se dio cuenta que esta mujer viene de una comunidad que tenía otra costumbre, pero es mal visto en la iglesia donde van. Y ella dice, necesitamos regresar a la casa porque se me olvidó algo antes del culto, necesito pasar a la casa. Entonces van a la casa, ella entra a la casa y sale
con su delantal, para que su invitada no sea la única allí con delantal. Yo me acuerdo de una familia preciosa para mí que conocí en la última iglesia que pastoré. Y tenían un hijo alcohólico, estaba muy lejos de Dios. Y yo hice una amistad con ese hijo y le invité a la iglesia. Pues yo supe que su padre ya estaba invitándole y asegurándole que él estaría bienvenido. Entonces yo lo invité y él dice, ¿sabes? No voy a la iglesia porque no me siento digno de ir. Y yo le dije, pues todos somos pecadores. Si no eres digno, estarás en tu propia comunidad. Y le tocó esas palabras, Dios. Gracias a Dios, Dios me dio esas palabras. Pero luego él habló con su padre y dice a su padre, me dijo eso el pastor. Y él dice, pero puedo ir a la iglesia, al culto en mi overall. Ustedes saben qué es un overall. Es mezclilla, pero con delantal y todo. Y él siempre usaba eso. Y hermanos, su papá le dijo, sí puedes asistir al culto en overall. Su papá, hasta ese día, yo le había visto cada domingo en la iglesia con su corbata, con su saco, con su traje. Así venía cada domingo. Pero después de lo que dijo a su hijo que podía venir en overall, cada domingo él venía al culto en overall. Y eran como 5 o 6 semanas que el hijo nunca llegó. Pero su papá cada domingo puso su overall, pensando, si mi hijo llega hoy, no va a ser el único en overall. Gabriel Pachuca dice, mi papá decía en broma que cuando iba a la iglesia hasta de pasito cambiaba. A ver, no conozco el pasito. Una traducción para el gringo, por favor. La forma de caminar, hermano. ¿La forma qué? De caminar. Ok. Sí. El modito de andar. Muy bien. Bueno, entonces, no sé cómo llegamos a todo eso. Yo siento que estamos muy lejos ahora de Hechos. Pero vamos a ver esta oración y con eso terminamos hoy. Una vez sueltos, versículo 23, 4:23, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron voces a Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que mediante, bueno, la oración es larga aquí, pero quiero enfatizar 2 cosas. Primero, lean todo aquí, pues bueno, vamos a brincar a eso. Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos tu protección. Ven que no es lo que pide. No dice, concédenos tu protección. El versículo 29. Concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, entienden. Ahora, hermanos, yo creo que eso sí es algo que podemos aprender y aplicar. No procede pedir a Dios protección de la persecución. La oración aquí es, haznos fuertes
para que no callemos frente a las amenazas. Cuando lo que es nuestro instinto es decir, Señor, si quitas la amenaza, seguiré predicando. Pero ellos entendían, va a haber persecución. Entonces, ayúdanos a ser fuertes frente a la persecución para que no nos callemos. Lo segundo que quiero mencionar aquí es el uso de la cita. Volviendo a los versículos 25 y 26, ustedes pueden encontrar esas palabras en el Salmo 2. Y el Salmo 2 es un salmo que se aplicaba mucho a Jesús. Las palabras en el bautismo, tú eres mi hijo, vienen de ese Salmo 2. Pero aquí es el principio del Salmo. ¿Por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Ahora, describe ese levantamiento en el versículo 26. En el Salmo 2, el contraste allí es, bueno, dice Juan, no, los cristianos aquí no citaron, pero comienza diciendo que Dios se ríe de ellos, porque todos estos grupos se sienten fuertes y amenazan a Dios. Están enojados con Dios y Dios se ríe de su enojo, porque el enojo de Dios es mucho más poderoso que ellos. Pero aquí habla, se levantaron los reyes de la tierra, 26, sus gobernantes consultaron juntos contra el Señor y su ungido. En el 25 se mantuvieron naciones y pueblos. Entonces ven que tenemos naciones, el orden aquí es naciones, pueblos, reyes y luego gobernantes. Ahora, ustedes saben que la palabra naciones también se puede traducir de otra forma. No me acuerdo si los he mencionado a ustedes, pero esto es importante. Ya les mencioné que la palabra naciones se usa para qué concepto. De hecho, sí lo mencioné hoy. ¿Se acuerdan? Para los gentiles. Repite, por favor. Hermano. Soy Gaby, para los gentiles. Gentiles, exactamente. Entonces, noten aquí. Dice, porque versículo 27, lo que están haciendo, están diciendo, se cumplió este salmo en nuestra experiencia hoy. Porque verdaderamente, bueno, no dice hoy porque están refiriendo a Jesús, verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste. Y también el Salmo 2 dice que, pues, tu ungido, aquí está en el versículo 27. Entonces ven que ellos están viendo el cumplimiento de eso en Pilato, quien es un gobernante, y Herodes, que es un rey. Es interesante, el único evangelio que menciona a Herodes en el juicio de Jesús es el evangelio de Lucas. Y luego pueblo, pues es una palabra que constantemente se usa para el pueblo escogido de Dios. El Salmo dice pueblos. Entonces el salmista, cuando dice naciones y pueblos, lo que leemos en 25, está hablando de un grupo. Pero en la aplicación, la iglesia usa, distingue esas palabras de una manera que en el uso, no en el Salmo, pero en otros usos, sí se distinguía. De hecho, Israel nunca se llama pueblos, pero en el Salmo sí la palabra es plural. Entonces aquí están diciendo, pues en la crucifixión de Jesús, los judíos condenaban a Jesús,
lo llevaron los gentiles y los gentiles lo condenaban también. Y se involucró Pilato, que es un gobernador, y Herodes, que es un rey. Entonces, se está cumpliendo tu palabra. Y los alienta eso. Entienden la amenaza. Yo creo que sospechan que sí saben que se va a cumplir la amenaza, porque la amenaza es, si siguen predicando, eso es lo que les va a pasar. Pero la escritura les da ánimo, porque entienden, pues está cumpliendo la palabra de Dios. Y si estoy sufriendo sin sentido, eso es difícil. Si estoy sufriendo como parte del plan de Dios, pues sigue siendo difícil. Pero sí hay ahí un ancla para reforzarse y enfrentar la persecución. Porque si es la voluntad de Dios que sufro, entonces es la voluntad de Dios estar conmigo en el sufrimiento. Entonces, dice, Señor, se ha cumplido hasta ahora tu palabra en la resurrección de Jesús. Entonces, mira sus amenazas. 29, concédenos hablar con valentía. Extiende tu mano no para protegernos a nosotros, sino para bendecir a los enfermos, a señales y prodigios para el beneficio de otros. Y 31, cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Dios concedió lo que pidieron. Les dio el Espíritu para que hablen con la valentía que piden. Entonces, noten aquí, fueron llenos del Espíritu. Ahora, en Pentecostés fueron llenos del Espíritu. Pero también leímos en las palabras de Jesús. Él dijo, él cita a Juan y dice, esperen la venida del Espíritu. Bueno, dice, esperen el poder. Y él explica, dice, porque como dijo Juan, yo bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés es el bautismo del Espíritu. Y pues ser bautizado en el Espíritu es llenarse del Espíritu. Pero la persona puede volver a necesitar la llenura. No vuelve a necesitar bautismo porque el Espíritu viene para quedarse. Pero no siempre estamos llenos del Espíritu. Por eso en Efesios, Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Entonces aquí, en un sentido, se repite la experiencia, pero en el más correcto, aquí, el día de Pentecostés fue bautismo y fue llenura. Aquí, lo que está pasando ahora es una nueva llenura del Espíritu. En nuestras vidas también, cuando recibimos a Cristo, Él nos bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, todo seguidor de Cristo, todo el que tiene fe en Jesús, está bautizado en el Espíritu Santo. No nos hace falta el bautismo del Espíritu, pero sí nos falta constantemente la llenura del Espíritu. Digo que siempre nos falta, porque cuando Dios nos llena del Espíritu, eso aumenta nuestra capacidad para recibir al Espíritu. Entonces necesitamos más llenura porque estamos creciendo en capacidad. Aparte de que también es obvio que podemos contristar al Espíritu y perder la porción del Espíritu que teníamos. Entonces necesitamos otra vez la llenura. Estoy hablando mucho de eso porque en la tradición carismática pentecostal enfatizan, bueno, a veces hablan, no es
universal, pero hay muchos que dicen que cuando aceptas a Jesús, ese no es el bautismo. Entonces, cuando ellos están diciendo que nos hace falta el bautismo del Espíritu Santo, están diciendo una verdad, pero no están usando el vocabulario correcto. Entonces, no es correcto que nosotros contestemos, no, no necesitamos el bautismo del Espíritu. Podemos decir más pacíficamente, entiendo la necesidad de lo que tú estás describiendo, pero creo que el término bíblico para esa necesidad es ser lleno del Espíritu. ¿Okay?